Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos comenzando. Supongo más adelante se irán sumando más personas, pero para no arrancar muy tarde, ya vamos comenzando. Bueno, damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias magistrales organizadas por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Comenzamos el cuarto ciclo de conferencias que iniciamos en 2001, así que muy contentos de iniciar un nuevo ciclo este año. El tema de hoy será conflictividades interculturales y litigio estratégico, dilemas y paradojas, que estará a cargo de la profesora y antropóloga Claudia Briones. Ante todo, disculpo a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación de Argentina y secretaria general de la AIDEF, porque el día de hoy no nos va a poder estar acompañando, así que estaré moderando yo en su lugar y presentándola a la doctora Briones. Antes de comenzar, bueno, lo que recordamos siempre con la cuestión del Zoom para la convivencia y que se desarrolle sin ningún problema la conferencia, pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados. Con respecto al certificado que entregaremos, completen sus datos exclusivamente en el formulario que ahora estamos pegando, cuyo link ahora estamos pegando ahí en el chat. Pedimos que el chat lo dejen liberados para formular comentarios y preguntas a la doctora Briones, que le daremos lectura una vez que finalice su conferencia, y ahí generar un intercambio con ella. También, bueno, no quiero dejar de agradecer, como hacemos siempre, a todas las defensas públicas y asociaciones de defensorías públicas de América, de integrantes de la Asociación Interamericana, por difundir esta actividad. Hemos tenido más de 400 personas inscriptas, así que bueno, esperamos que se vayan sumando más a partir de ahora. Bueno, entonces, sin más, paso a presentar a la doctora Briones. Como dije, ella es antropóloga, es investigadora superior del CONICET, es antropóloga argentina, aclaro. Fue profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es profesora emérita de la Universidad Nacional de Río Negro, provincia argentina, donde dirigió desde su creación y hasta el año 2023 la especialización en peritaje antropológicos. Bueno, tiene numerosos libros, artículos, capítulos de libros que hacen referencia, sobre todo ponen el foco en los derechos indígenas y política indigenista en Argentina, particularmente involucran la producción cultural y organización de pueblos mapuches tehuelches. Actualmente investiga también sobre la conflictividad interculturales vinculadas a la expresión y reconocimiento de subjetivaciones cívicas socioculturalmente diversas en foco en la Patagonia y norte de nuestro país. Así que, bueno, sin más, le paso la palabra a la doctora Briones, agradeciéndole muchísimo por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotros, intercambiando experiencias. Va a ser de muchísima utilidad para las y los defensores públicos y funcionarios que están participando aquí. Como hablábamos justo unos minutos antes de comenzar, la mayoría de las defensas públicas, si no todas, de las que integran la IDEF, participan en mayor o menor medida en cuestiones y representando a comunidades indígenas en diferentes conflictos. Así que, bueno, doctora Briones, le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Sebastián a usted y buenas tardes o días, dependerá, a todas, todos, todes. La verdad que es un placer esta invitación, me resulta muy estimulante, sobre todo porque siendo antropóloga, como ya dijeron, les voy a contar que sé un poquito más de conflictividades interculturales que de litigios estratégicos, ¿no? En todo caso, sí tengo un poco de experiencia como testiga experta generalmente por parte de defensas, en un país como Argentina, que hará falta decir, sobre todo para colegas de otros países, que es un país históricamente muy negador de sus pueblos indígenas, ¿no? Lo que todavía, a pesar de reconocimientos constitucionales en 1994, dificulta que se aplique el derecho indígena en los tribunales
y redunda, ¿no?, este desconocimiento en que en general sean muchísimos más los casos judicializados que requieren defensa de indígenas criminalizados que los que proactivamente pueden plantearse como litigios estratégicos, ¿no? Pero también es cierto que a través del trabajo de colegas fuimos aprendiendo un poco sobre algunos dilemas y paradojas que se plantean en diversas instancias del trámite judicial, de trámites judiciales que apostaron estratégicamente a llegar eventualmente, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Seguramente creo que acordaríamos que entendemos por litigio estratégico, litigio de impacto, ese que busca seleccionar e interponer, ¿no?, un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambiar la política pública, ¿no? Y logrando así cambios más amplios en la sociedad, o litigios que se emprenden más allá de un caso particular para dejar un precedente que se replique, ¿no?, después en otros casos y eventualmente nos lleve a convivir en sociedades más democráticas, ¿no? Por conflictividades interculturales, bueno, en general tendemos a pensar, ¿no?, que son las que surgen de desacuerdos ideológicos, pero mi planteo es que son desacuerdos que nunca son simplemente ideológicos, ideológicos en el sentido de darse porque se valora de modo diferente hechos que hacen a una misma realidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de juicios que pueden buscar memoria, verdad y justicia como reparación de masacres indígenas históricamente perpetradas por agentes estatales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, esto se pudo emprender en casos como la masacre de Rincón Bomba, que se realizó en 1947 en Formosa, o la de Napalpí en 1924 en el Chaco, ¿no? Ahí la demanda de los pueblos indígenas es que se reconozca que esas masacres existieron. Pero muchas veces también, entre esos elementos que se acaban viendo o rotulando como culturales, lo que yo diría es que subyacen, ¿no?, otro tipo de disensos, otro tipo de fricciones, algunas que yo llamo epistemológicas, porque hacen a distintas formas de conocer lo real, y otras que directamente, bueno, llamaríamos ontológicas, porque resultan de diferentes maneras de hacer mundo, de figurar seres con capacidad de agencia, e incluso, y por tanto, también surgen de diferentes formas de definir lo que es un hecho, los hechos mismos, ¿no? Entonces, esto lo voy a retomar más tarde porque creo que son las cuestiones que más desafíos nos plantean. Pero sí, en todo caso, quisiera empezar, ¿no?, anticipando dos dilemas que para mí son, en principio, recurrentes, luego me dirán. Primero, ¿cómo reconocer en cada caso en el que nos involucramos esos distintos tipos de desacuerdos o disensos ideológicos, epistemológicos y ontológicos? Disensos que pueden incluso estar entramados en una misma situación conflictiva, ¿no? Y es importante reconocerlos para darles a cada uno de ellos la entidad que tiene, ¿no?, la que cada cual tiene. El segundo dilema para mí es cómo superar esa brecha epistémica, ¿no?, que siempre se da en situaciones judiciales, que se rigen desde una determinada ontología también, que es la ontología propia de la modernidad, una ontología que tiene una cierta manera de definir lo que es real y lo que no lo es, cuando sabemos que lo que se busca juzgar, cuando hay pueblos indígenas, integrantes de pueblos indígenas criminalizados, no son meras creencias, sino certezas de esos pueblos surgidas de sus propios conocimientos y de las propias formas indígenas de conocer y de hacer, ¿no? Así que en todo caso, lo primero que quisiera decir es que, bueno, resulta difícil generalizar dilemas y paradojas. Dilemas y paradojas son siempre situados, dependen de las características históricas y también contemporáneas, de cómo en cada país se fueron dando las políticas de reconocimiento de derechos y sobre todo de su implementación efectiva, ¿no? Yo diría que en principio son como tres, ¿no?, los pisos que generan estas particularidades para cada caso y que hacen difícil generalizar esos dilemas y paradojas. Por un lado está lo que nosotros venimos llamando las formaciones nacionales y provinciales de alteridad. ¿Qué quiere decir eso? Y hablo de provinciales porque ustedes saben que Argentina es un país federal
Sé que en otros países latinoamericanos hay gobiernos centrales, pero de todas maneras también hay diferencias regionales que tienen peso, ¿no? Por esa historia de conformación. Y básicamente lo que hace una formación de alteridad es alojar en determinadas coordenadas, en determinadas geografías simbólicas, podríamos decir, la diferencia cultural, ¿no? Sea de pueblos indígenas, afrodescendientes o colectivos migrantes, ¿no? Y eso siempre en relación a cómo se piensa la nación, ¿no? Entonces, estas formaciones acaban siendo relevantes porque llevan a dar diferentes políticas estatales, llevan a dar reconocimientos constitucionales o no darlos, llevan a estados que acaban siendo más o menos cumplidores de las propias mandas constitucionales que los rigen. Ese es un piso. Otro piso, por supuesto, es que hablamos de pueblos indígenas en este caso, o de otros colectivos, que son variados, que tienen diferentes experiencias, visiones y trayectorias de lo que es justo y lo que es injusto, de lo que debiera ser la responsabilidad estatal, de lo que es democrático. Pueblos que tienen además muy diferentes caminos habilitados, a veces cerrados, para demandar dentro de o a la sociedad no indígena, ¿no? Estado incluido. Y el tercer piso para mí es que hablamos de, yo me voy a centrar en lo que conozco un poco más, que son los pueblos indígenas, de pueblos con muy distintas condiciones de existencia, ¿no? Incluso dentro de un mismo país, incluso para un mismo pueblo, lo que hace que, por ejemplo, algunos cuenten con abogados propios, otros no, que algunos tengan grupos de apoyo potentes, otros no, que tengan urgencias inmediatas muy distintas, lo que acabamos llamando las necesidades básicas insatisfechas, inmediateces que impiden a veces el gasto económico y energético, ¿no? De energía que implica embarcarse en litigios prolongados, litigios que a veces no hacen tan directamente a sus apremios más urgentes, ¿no? Así que yo voy a hablar desde lo que veo en Argentina y luego podemos intercambiar qué ve cada cual como dilemas y paradojas desde países que tienen otras experiencias o desde regiones dentro de Argentina misma que tienen otras experiencias. Yo miro esto desde Patagonia. Bueno, en todos estos marcos que van dando especificidad a nuestras experiencias y aprendizajes, las dificultades para seleccionar casos que permitan plantear un litigio estratégico nunca van a responder únicamente a cuestiones burocráticas o procedimentales, ¿no? Hay, por ejemplo, casos en que los operadores jurídicos pueden ver como interesantes o pertinentes, casos que son interesantes para formular litigios estratégicos, pero quizás es muy abstracto el camino jurídico a recorrer para que las comunidades y organizaciones acuerden que eso es lo que hay que hacer o lo que es en ese momento de su historia lo más conveniente para ellas, ¿no? Y a su vez, cuando la iniciativa surge de los mismos pueblos indígenas, que puede pasar, transitar los sucesivos pasos jurídicos, ¿no? Los locales, eventualmente los internacionales, y se llega, es realmente agotador. Eh, Hay muchos operadores judiciales que desconocen el derecho indígena. Hay además, y hablo esto desde Argentina, pocos abogados especializados en derecho indígena, y cada instancia, ¿no? de este camino lleva mucho tiempo. Son experiencias entonces de mucho desgaste que hacen que en el camino, a veces, los pueblos decidan no llevar, ¿no? ese proceso al siguiente nivel. Y aun cuando se puede acordar recorrer ese camino para litigar estratégicamente, ese recorrido mismo plantea en sus distintas instancias muchas situaciones dilemáticas por la dificultad para entenderse mutuamente con operadores jurídicos que inevitablemente tienen otros tiempos, otras temporalidades y otros vocabularios, y viceversa, porque los pueblos indígenas tienen otras lógicas políticas y otros modos de parlamentar y resolver que no siempre condicen con los tiempos judiciales, ¿no? Incluso sorteados estos obstáculos, yo creo que aparecen otros que hacen evidentes varias paradojas, ¿no?
les comparto un caso del que aprendimos mucho. El caso La Cajonat, que puede verse como exitoso porque llegó a la Corte Interamericana y aparentemente se ha resuelto positivamente. La Asociación de Comunidades Indígenas La Cajonat está integrada por 132 comunidades indígenas de los pueblos Iohuaja, Nivaclé, Com, Tapií y Huichí. Comunidades asentadas en la zona del Chaco semiárido de la provincia de Salta, bien sobre la margen derecha del río Pilcomayo, que es el límite internacional entre Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿no? Y hace más de 40 años, la Asociación La Cajonat empezó a pedir un territorio indígena unificado de 400.000 hectáreas para todas las comunidades que la conforman. Empezaron menos comunidades originalmente, comunidades que son de distintos pueblos, pueblos en general, todos estos, algunos ya les dije Iohuaja, pero se los conoce más como Chorote, Iohuaja es su autodenominación, Onibaclé se los conoce más como Chulupí, o Com, que se los conoce más como Toba, o Tapií, que se los conoce más como Tapiete, o Huichí, que se los conoce más como Mataco. Digo, pueblos históricamente y en su presente todavía dependientes de la marisca, la caza, la pesca y la recolección, pero históricamente también pueblos distintos, pero muy interdigitados en sus prácticas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que podríamos decir que este fue un caso de litigio estratégico exitoso? Porque hace 3 años la Cajonat obtuvo sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que condenó al Estado de Argentina por la violación de su derecho a la propiedad del territorio solicitado. Y este caso lo acompañó la doctora Morita Carrasco, colega antropóloga también, casi desde su inicio, ¿no? Y como ella explica, el reclamo por la propiedad de las tierras que se había iniciado en 1984 ante el gobierno de Salta y que luego de agotar la vía judicial interna se presentó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1998, recién en 2002, ¿no? Logra el inicio de un proceso de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde se lo admite en 2006. En 2012, luego del análisis de los hechos de fondo, la Comisión emite recomendaciones al Estado y le da un plazo de 6 meses para implementarlas. En 2018, y luego de numerosas reuniones de negociación entre las partes, no hay una respuesta adecuada del Estado. Entonces el caso es remitido por la Comisión a la Corte Interamericana para una audiencia que se celebra en 2019 en Costa Rica. La Corte emite su fallo en 2020 y ordena al Estado argentino que en un plazo máximo de 6 años delimite, demarque y titule a nombre de todas las comunidades una superficie unificada y sin divisiones internas bajo un solo título, y asimismo que disponga algunas medidas de reparación. Bueno, en 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina creó, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, una unidad ejecutora nacional temporaria para la ejecución de la sentencia, ¿no? De modo de poder articular con los organismos del Estado nacional, provincial, municipal, la ejecución de iniciativas conjuntas para dar cumplimiento a las medidas de reparación que ordenaba el fallo. Recién en abril de 2023, la Corte homologa el acuerdo de cumplimiento parcial alcanzado entre las comunidades indígenas y el Estado argentino. Y en julio de ese año, el año pasado, Argentina presenta el primer plan de trabajo y acción 2023-2026 para el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, ¿no? Luego de, digamos, 40 años desde que la Cajonat empieza a reclamar el reconocimiento de la propiedad, este reclamo dista de estar garantizado plenamente. Sí se avanzó, podríamos decir que tímidamente, en algunas pocas medidas reparatorias secundarias, pero ni el territorio ha sido titulado de forma adecuada para brindar seguridad jurídica a las comunidades, ni se lo ha demarcado, ni se ha prevenido la permanencia de terceros, criollos y su ganado, que es una de las causas de conflicto cotidiano.
dio origen al conflicto y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, un poco como concluye la doctora Morita Carrasco, de las 460 familias criollas ubicadas en el territorio indígena, 250 habrían acordado trasladarse, no lo han hecho aún, pero en tanto, o mientras tanto, hay diálogos entre comunidades y familias criollas. El ganado de las familias criollas sigue pastando en los mismos lugares, los alambrados no se han retirado, las fuentes de agua se van secando y la tala ilegal sin control agudiza el deterioro ambiental, ¿no? Así que presenté este caso para señalar tres cosas. Primero, es muy difícil sostener colectivamente la desilusión de las comunidades por las demoras en los trámites judiciales, sobre todo cuando y porque muchos líderes que impulsaron el reclamo y gestaron la misma organización para hacerlo, se murieron en el camino, ¿no? Esto acaba, paradójicamente, debilitando a las organizaciones. Segundo, opera como agravante de esta desilusión, este desgaste, que haya estados provinciales o el propio Estado federal que no estén dispuestos a las mediaciones y que luego no sean obedientes de los fallos. Buena parte de las demoras han pasado por incumplimientos sistemáticos de los distintos niveles de estatalidad en Argentina, ¿no? Y por último, esta desobediencia estatal en sus distintos niveles no solo desanima, sino que es muy difícil de comprender para los pueblos indígenas, sobre todo cuando se buscó, por ejemplo, ir a la corte para lograr que los estados hagan lo que tienen que hacer. Y de alguna manera, esto, a pesar del acompañamiento, también desacredita la experiencia y la visión que tienen de los mismos procesos judiciales, ¿no? De todos modos, yo diría que no se puede negar que es muy importante llegar a estos fallos, porque son los que crean ese paraguas, ¿no?, que asegura otros pisos para formular demandas que se siguen reclamando para que se implementen efectivamente los derechos. Pero un poco para finalizar, lo que yo sí quisiera enfatizar, ¿no?, luego de plantear algunos dilemas y paradojas, son tres cuestiones. Bueno, al menos en Argentina, parte de las dificultades y obstáculos para afrontar, que tienen que afrontar los pueblos indígenas es encontrar equipos jurídicos idóneos que los acompañen, ¿no? Yo haría un llamamiento, y particularmente a mis connacionales, que se formen en derecho indígena. Nos cuesta muchísimo cuando hay un conflicto encontrar abogados especializados en esto, ¿no? Y hago un llamamiento también a que formemos equipos interdisciplinarios, viendo qué podemos aportarnos recíprocamente desde nuestras respectivas experiencias y competencias, ¿no? Así que por eso celebro este encuentro, agradezco la invitación y ojalá sea una vía para fortalecer más intercambios, porque además de aprender dentro de estos equipos interdisciplinarios a nivel nacional, en los respectivos niveles nacionales, creo que el intercambio de experiencias con estrategias de otros países, estrategias jurídicas y también estrategias políticas es sumamente importante. Primer punto. Otra cuestión. En Argentina, al menos donde las luchas indígenas partieron de un piso muy bajo, es decir, que tuvieron que primero lograr que se reconociera la misma existencia de pueblos indígenas, también se sigue partiendo de pisos muy bajos de reconocimiento e interés, diría yo, en el ámbito judicial y societal, ¿no? Así que del Estado y de los operadores jurídicos, creo que buena parte de los integrantes de los pueblos indígenas piden que se tome en cuenta el derecho indígena y que se reconozca la necesidad de pensar desde plataformas mínimas de pluralismo jurídico. Esto está totalmente pendiente en Argentina. Y creo que de la sociedad no indígena esperan, ¿no?, que se ejerza presión de modo que los estados hagan lo que deben hacer, ¿no? Y para esto sin duda faltan campañas de sensibilización. Nosotros, por ejemplo, encontramos un paralelo que puede ser productivo entre
lo que es la llamada Ley Micaela en Argentina, que es una ley de formación de agentes, de funcionarios y agentes estatales en derechos de género, violencias de género, cuestiones de género, y algo semejante que se podría hacer en principio con operadores judiciales, pero también con otros funcionarios al respecto, para introducir la misma idea de derechos indígenas, que desgraciadamente además se vienen poniendo en tela de juicio. Y podemos aventurar que estamos en una administración que en la medida que se propone, entre otras cosas, cerrar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ese desconocimiento al reconocimiento constitucional va a ir increyendo, ¿no? Esperemos que no. Y por último, ¿no? A menudo los casos que ameritan embarcarse en litigios estratégicos desbordan ideológica, epistemológica y ontológicamente el sentido común hegemónico y los marcos jurídicos vigentes, ¿no? Creo que desde la antropología podemos colaborar de dos maneras. A veces hay peritajes que evidencian esas otras maneras de hacer mundo y conocer lo real, si ese es el camino que eligen los pueblos indígenas. En algún caso nos ha tocado, por decisión de la comunidad, exponer con relativo cuidado y de manera consensuada ciertas formas de pensar y hacer que hacen a la privacidad cultural, pero entendían que era la única manera que tenían de demostrar la legitimidad de su reclamo. Esa es una de las formas de colaboración, pero a veces lo que yo vengo pensando que tal vez la otra cosa que también tenemos que hacer, eh, si lo pensamos desde los peritajes antropológicos, ¿no? Es encontrar maneras de mostrar cuáles son esas incomprensiones ideológicas, epistemológicas y ontológicas profundas del mismo poder judicial, ¿no? Para que esas maneras otras devengan audibles en sus propios términos, ¿no? Recientemente, la semana pasada, o para 2 semanas, bueno, esto traté de hacerlo mostrando cómo en realidad es una cierta manera de pensar el hecho como un evento puntual, lo que lleva a poner una cierta fecha de inicio de conflictos que en realidad tienen una historia mucho más larga y a definir quiénes son víctimas y victimarios cuando en realidad, ¿no? Adoptando otras maneras de entender lo real, la realidad y las agencias, esa visión se invierte, ¿no? Y bueno, yo diría que una vez que logremos este piso mínimo para garantizar derechos que ya están consagrados, ahí por lo menos creo que eso es parte de lo que a mí me parece una agenda importante, es que nos convoquemos para ver cómo ampliar la misma idea de derechos humanos, ¿no? Eh, yo creo que esto es imprescindible para entender cabalmente los procesos de recuperación de tierras indígenas que son los más judicializados en Argentina. Procesos profundamente anclados en otros regímenes de historicidad, así como en diversas maneras propias de hacer mundo y figurar seres con agencia que también quedan severamente afectados por los fallos judiciales que los niegan, ¿no? Pero eso sería tema de otra charla y me gustaría dejar aquí para abrir el intercambio, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Briones. La verdad que interesantísimo. Tomamos esto último y ya entonces organizaremos una segunda conferencia para seguir abordando esta temática. Pero bueno, muy interesante. Bueno, abrimos, como bien dijo la doctora Briones, el diálogo, preguntas, y en principio las pediríamos por el chat, pero si alguien solicita el micrófono también lo podemos habilitar. Así que están invitadas, invitados. Alguien que quiera romper el Yo hielo. no pude ir leyendo, así que no sé, Ahí hay me voy a una poner al día. chica, hay alguien, Ah, Matías Paglialunga. Hola, buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos. Ah, hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián Matías Paglialunga quisiera hacer alguna pregunta ahí en el sí, chat. acá lo estoy leyendo, sí.
Si querés, habilitás el micrófono, Matías. Perfecto, buenas tardes. Bueno, doctora, por empezar, decirle que estoy de acuerdo con lo que comentó acerca, bueno, de la obligatoriedad de la ley Micaela. También debería haber una obligatoriedad acerca de los derechos de los indígenas para todo empleado público, todo empleado de la República Argentina, yo pienso, que llevaría más allá. Segundo, le quiero preguntar, nosotros la semana pasada tuvimos una jornada con la doctora Dolores Crespo, que es defensora pública en lo civil en Viedma, y ella nos habló de los derechos de los indígenas. De hecho nos habló de un fallo sobre los derechos de los indígenas, que está regulado en la Constitución de la provincia de Río Negro. Entonces, estando regulado en la misma Constitución provincial, ¿por qué no se respetan los derechos? Que fue lo que dijo usted al principio. Bueno, acá veo colegas que batallan diariamente en esos tribunales y tendrán muchos más argumentos que yo. Yo lo que veo en situación de tribunales y lo que veo como ciudadana es un gran desconocimiento del artículo de la Constitución que reconoce los derechos indígenas, en primer lugar. Veo una sedimentación muy fuerte de cómo pensamos el país, que hace que nos sigamos contando como la nación europea blanca, que en todo caso los indígenas pocos y en algunos lugares y no muy relevantes, ¿no? Hay otras alteridades más ponderadas, esta idea que venimos de los barcos, claro que no los barcos esclavistas, es fácil negar los afrodescendientes, los barcos migrantes, bueno, toda esa historia. Así que yo creo que si nos fijamos, los tres últimos presidentes, y al actual creo que le falta muy poco para hacer lo mismo, vienen diciendo que los argentinos venimos de los barcos, de esos barcos. Así que la negación atraviesa nuestra historia. Y entiendo también que no se han creado espacios para insistir que cada vez que hay involucrada población indígena, debe darse cabida a los derechos indígenas. Me acuerdo hace mucho tiempo, o cierta cantidad de años ya, en un juicio político que se le estaba haciendo a un juez provincial en la provincia de Chubut, por frecuentes acciones racistas contra las comunidades. Su abogado defensor dijo: acá se habla mucho de la ley provincial, de la ley 23.302, de la Constitución, pero está en el Código Civil, porque si no está, no existe. Si esas cosas no están, no existen. Entonces creo que hay, como en todas las sociedades, dentro de lo judicial, ciertos pilotos automáticos que hacen que la verdad se construya en base a los códigos que tardan mucho en formularse, y si lo pensamos como nuestro último código, bueno, no se pudo resolver y manda la cuestión, por ejemplo, de la propiedad comunitaria a ser reglamentada por ley, en contextos donde sabemos que es terriblemente dificultoso producir leyes en nuestro Congreso. Entonces, todo eso conspira, pero creo a veces también que no hay formación a nivel de las facultades de derecho en temas de derechos indígenas. Casi son materias que se dan en seminarios como una cuestión colateral. Eso es lo que me cuentan, ¿no?, los colegas. Entonces, todo esto conspira. Y además, una última cosita, entiendo que ser abogado de derecho indígena es económicamente mucho menos redituable que ser abogado de otro tipo de causas, ¿no? Tienta menos. La mayor parte de los colegas yo veo que trabajan ad honorem y tienen un montón de demandas porque son pocos y acaban exhaustos, ¿no? Los defensores bueno, tienen que tomar la responsabilidad. Creo que por lo menos, creo que vamos avanzando de a poquito. Yo siento que desde que se abrió la Universidad Nacional de Río Negro con la carrera de antropología hace 15 años, empezamos a interlocutar más con el Poder Judicial de Río Negro, con el Poder Judicial de Chubut, también por la misma realidad conflictiva que nos toca vivir, digamos, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí sé que los defensores están empezando como a involucrarse mucho más fuertemente con la cuestión de derecho indígena, creo yo. Pero es un camino que
Aun cuando el defensor, bueno, nos pasó hace poco, aun cuando el defensor lo encare desde ese lado, el tribunal lo puede negar absolutamente. Y eso nos pasa. Muchas gracias por la respuesta y el comentario. Gracias también, Matías, por la pregunta. Bueno, hay comentarios también en el chat. Uno bueno, la doctora Roxana Fariñas, que, bueno, defensora Mm. pública de Bariloche, también con muchos casos vinculados a población indígena en la zona, que, bueno, que ahí aclara que es muy buena la idea de hacer una capacitación transversal, derecho indígena entre administración pública y operadores de justicia. Y También otro diría que la comentario. doctora Fariña tiene experiencia directa porque nos pidió una vez un peritaje antropológico y no lo admitió el juzgado. Digo, y no admitirlo cuando uno trata de crear informes o peritajes que tratan de mostrar específicamente por dónde está pasando la visión propia de ciertos pueblos para las acciones que hacen, y por lo menos abrir el espacio, ¿no? A cómo entender el conflicto desde otros lugares, cómo pensar la ofensa desde otros lugares. Bueno, no fue feliz y después hubo otra abogada en ese mismo caso que tampoco, y ahora creo que se va a abrir el juicio definitivamente y nos lo mandaron a pedir por otros lados, veremos. Pero digo, eso también hace eh, creo yo, a pensar que la diferencia sociocultural es una cuestión secundaria, que frente a ciertos hechos hay una única moralidad y una única manera de juzgar, ¿no? Y bueno, el tema del reconocimiento de derechos diferenciados pasa por reconocer que somos pluriculturales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y multiétnicos, sí. Gracias también por el comentario. A mí me pareció como que alguien levantó la mano, pero no estoy viendo quién es. No sé si quiere Era abrir. yo, Seba, perdón. Paula, adelante, adelante, Una Paula. pequeña consulta le quería hacer a la doctora Briones en relación justo al tema de peritajes. Conozco el caso de la doctora Fariña y yo trabajo en el programa de diversidad cultural de la Defensoría, y nosotros tratamos de insistir mucho con el acceso a la justicia culturalmente adecuado, de incidir, etcétera. Y más allá del caso puntual de Patagonia, me interesaba conocer respecto del resto de sus colegas que hacen también peritajes o informes, si sienten una leve apertura de parte del Poder Judicial o del sistema judicial, o todavía estamos cada vez que hay un peritaje forzando y tratando de encontrar algún espacio de receptividad, digamos, puntualmente. Sobre todo porque no hay peritajes oficiales, entonces siempre termina siendo de parte, bueno, toda esa discusión. Eh, es muy difícil generalizar para todas las provincias. Yo lo que advertí en las jornadas de la defensa pública que se hicieron en Salta, creo que el anteaño, es que, claro, una provincia como Salta, la que tiene la mayor cantidad de pueblos indígenas del país, son 11 en la misma provincia, algunos monolingües en su lengua materna tienen como mucho más claro que esto es un tema y van creando, ¿no? Como mecanismos para incorporar que otras provincias que sienten que a nosotros no nos toca. Por eso yo cuando hablaba esto de las formaciones de alteridad, así como la nación se cuenta de una determinada manera, cada provincia se cuenta de una determinada manera también. Y están las provincias que se jactan de somos provincias libres de indígenas, por ejemplo, o eso viene muy del pasado. Nosotros en realidad la mezcla, ¿no? Lo que nosotros llamamos la hipergamia, la mezcla nos hispanizó, y entonces sí hubo indígenas aquí, pero allá lejos y hace tiempo. Entonces, a nivel de los juzgados provinciales en particular, y a veces de los federales cuando llevan mucho tiempo en esos contextos, está la idea que, bueno, pero acá eso no es tema, ¿no? Y habría que tomárselo muy en serio, porque lo que nos muestra el censo indígena nacional, por ejemplo, que el último, el del 2022, que en Argentina, como en la mayor parte de los países de América Latina, el grueso de la población indígena está en el AMPA. Entonces, ¿no? Y Buenos Aires dice, no, bueno, acá algún mapuche ya lejos hace tiempo, quedaron en los toldos una sola comunidad, y en realidad
es la convivencia más intercultural que que podamos pensar, ¿no? Más allá de lugares con comunidades muy reconocibles, de larga data, etc. Así que cada provincia en eso va distinto, Paula, me parece, ¿no? Donde hay conflictividades y donde se hacen muy evidentes esas conflictividades, bueno, yo creo que se va aprendiendo a los golpes. Sí. Bueno, gracias Paula por la pregunta y por la respuesta, doctora. Un comentario, creo que de Silvia Martínez, porque aparece un punto, ¿no? Silvia, ¿fuiste vos la que comentaste? Sí, ahí está. Silvia Martínez, defensora pública argentina y, bueno, defensora pública interamericana con vasta experiencia en el sistema interamericano, actuando como defensora pública de AIDEF, digamos, en el sistema interamericano. Comenta, bueno, creo que también hacías referencia al gran problema que, bueno, el espacio que debería trasladarse a las facultades, más compromiso por parte de las facultades en las facultades de Derecho, en el ámbito universitario. El derecho indígena está completamente opacado en los programas. Y por otro lado, con respecto al sistema interamericano, si bien es verdad la frustración, pero bueno, lo que destaca Silvia de que lo importante que visibiliza, digamos, las sentencias, los fallos de la Corte Interamericana en estos temas para generar reformas estructurales. Lo importante en estos casos es gestionar las expectativas de las víctimas y acompañar el litigio internacional con otros locales o incluso internacionales capaces de provocar respuestas más satisfactorias para las víctimas. Dos comentarios al respecto. No hace tantos años, bueno, en la propia Universidad de Buenos Aires, los colegas de historia, o que estaban estudiando historia a nivel de grado o posgrado, venían a cursar materias de antropología porque en historia, la carrera de historia, tampoco había lugar para los pueblos indígenas. Digamos, eso es como quedamos atravesados por una determinada manera de construir nación. La segunda cosa, sí creo que el comentario es súper pertinente, manejar las expectativas, pero a veces también advierto que, sobre todo cuando uno está pensando en la posibilidad de un litigio estratégico desde la propia lógica jurídica, lo que pasa en el camino es, el otro día estábamos hablando, bueno, con una de con Nolé, que es del pueblo Pilagá, que es referente de la Asociación del Pueblo Pilagá, que logró el fallo de reconocimiento de la masacre del pueblo Pilagá. Y Nolé decía, y creo que es una palabra que para mí amerita pensar mucho, nos desgastan tanto en el camino, nos desgastan. Y digo hay que pensarla mucho porque esto lo veníamos conversando en el contexto de genocidios indígenas, una idea que no es muy aceptada todavía en el país, que es bastante negada, pero cuando nosotros ponemos oído a lo que nos están diciendo, los genocidios no pasan, están pasando. Y como decía un referente del pueblo Tuyá de Brasil, ustedes no entienden que cuando nosotros decimos que el genocidio está pasando ahora, no solo porque nos matan literalmente, puede pasar en Brasil, nosotros aquí creemos que no, sino porque tienen otra idea que es la vida. Lo que ustedes nos están habilitando no es vida, y eso para nosotros es morir. Así que no le introdujo esta idea de desgaste, ¿no? Y creo que es eso lo que a veces también acaba haciendo que tomar la decisión de embarcarse en un litigio estratégico, era lo que yo trataba de comunicar, se haga muy difícil, se haga muy costoso de sostener, ¿no? Y eso acaba a veces paradójicamente implosionando las propias organizaciones que tratan de llevarlo adelante. Porque, bueno, el caso de la Cajonac yo creo que habla en ese sentido. Ya Francisco Pérez Murió, entre otros, ellos crearon esa asociación para pedir el territorio unificado. Y muchos de esos ancianos
no tan ancianos, pero con expectativas de vida mucho más cortas que las de muchos de nosotros, ya no están. Entonces, digo, son todos los factores a considerar, ¿no? Ahí hay que poner oreja y, bueno, hasta dónde quieren llegar. Bueno, ustedes lo sabrán porque son defensores, ¿no? Hasta dónde cada cual quiere llegar y cuáles, más que gestionar sus expectativas, a veces, primero entender cuáles son esas expectativas, qué sé yo, ¿no? Primero escuchar eso, ¿sí? Bien, muchas gracias. Gracias, Silvia, por los comentarios. Hay una persona, Sonia Ivanov, que pregunta Claro, si puede hacer una cómo no, pregunta, la obviamente. Sonia. Hola Claudia y a varios colegas que están conectados y agradezco esta oportunidad. Si bien no pertenezco a las defensas públicas, hago la defensa particular de varias comunidades y sobre todo Chubut, ¿no? De ese federalismo que vos bien marcabas, Claudia, y que se nos hace difícil, sobre todo porque desgasta. No solamente desgasta a los pueblos indígenas, sino también a los abogados y abogadas que venimos litigando y que yo pensaba a partir digamos, de tu exposición, que es maravillosa, es pensar en faros posibles, qué cosas podemos hacer, ¿no? Sobre todo, es decir, cómo reinventarnos. O sea, yo siempre pienso que cada causa es un desafío distinto, que con cada comunidad genera una estrategia diferente. No es posible pensar una estrategia para una comunidad mapuche y yo litigué con una y ya es suficiente, eh, y que también nos desafía a los abogados y abogadas en esta a perfeccionarnos, ¿no? Que siempre estamos pensando en acciones defensivas, cuando las comunidades necesitan defensa. Y no estamos pensando en estrategias afirmativas o acciones afirmativas de accionar por los incumplimientos. Sí, tenemos para una muestra el botón de la Cajonat, que fue seguir peleando por su propiedad comunitaria y tantos años y que genera una desidia estatal. Entonces, pensar en acciones positivas, lo han hecho en algunos estados, es, si no es factible, desde el Poder Judicial o de las defensas públicas, sobre todo, tanto federales como provinciales, empezar a impulsar protocolos de perspectiva intercultural para, desde estas experticias, desde estas experiencias, para empezar, no homogeneizar, sino unificar criterios. ¿Qué pensamos desde una perspectiva intercultural? Un protocolo que nos haga una meseta, un piso, de decir, bueno, ¿cómo es esto de los derechos indígenas? Sobre todo por la diferencia en las formaciones. No están en las facultades las materias de derecho indígena o de derechos humanos. Estamos bastante lejos de cambios de planes de estudio y la pregunta es, bueno, ¿cómo interpelar esas prácticas, ¿no? Y posiblemente capaz que sea una herramienta el de pensar un protocolo con perspectiva intercultural. Estoy pensando en México o estoy pensando el de Colombia, de pensar en las defensorías, digamos, con la ayuda, por supuesto, de los antropólogos y de otras interdisciplinas. Hay geógrafos con sus cartografías sociales que permiten dar luz en los juzgados qué entendemos, qué se entiende por un territorio. Así que bueno, esa es un poco mi participación y agradecida de escucharlos y escucharlas a todas. No más decir, Sonia, que Sonia es una de las abogadas a las que cuando hay algún conflicto, ¿quién se puede llamar? Siempre son contados con los dedos los colegas, ¿no? Y eso hace que sea un desgaste también en la palabra para esas situaciones. Por lo demás, yo diría que lo que vos dijiste es muy importante, porque en realidad nos pasa lo mismo a los operadores judiciales y a nosotros antropólogos, aprendemos sobre la marcha. No es que tenemos, incluso llevando muchos años de trabajo, con determinado pueblo, sus manifestaciones o en una región, no es que cada caso es lo mismo, hay que hacer trabajo de campo y hay que hacer investigación y hay que volver a poner oreja desde qué lugar lo están viendo y lo están pensando. Pero también diría que gracias a eso, lo que
viene pasando es que reformulamos nuestras teorías, nuestras metodologías y vamos, yo siempre digo que la antropología va un poco atrás de los procesos sociales, ¿no? Aprendemos de eso y creemos que, bueno, es lo que nos invita a pensar un poco mejor determinadas situaciones. Así que en realidad ahí sí para retomar un poco lo que Sonia creo que estás planteando es cómo habilitar el espacio, cómo desde lo procedimental, ¿no? Ya tendríamos que tener como pisos fijados para que esto no tenga que ser algo permanentemente litigiado cada vez, ¿no? Que hay derecho indígena y que acá debiera considerarse, porque a veces es un desgaste gigantesco. Y a veces en el fallo se hizo todo ese desgaste y te pueden decir, dicho esto, acá no rige y vamos para allá. Y uno dice, "Oh". Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Sonia, también por tu comentario, tu intervención. Hay una mano levantada de Selva Nazaruca y creo que sería la última intervención porque la doctora Briones tiene un compromiso a partir de las 15, así que Selva, si estás ahí, Sí, claro, estoy acá. ¿Cómo están? adelante. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy Selva Zaruca, soy abogada, secretaria ejecutiva del Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco. Además de ser secretaria del organismo, en este momento me encuentro querellando una causa conocida como Banderas Argentinas, en la que eh, integrantes de Comunidad Com, ¿sí? Fueron violentados institucionalmente por la policía de la provincia del Chaco. Este fue un caso que en el 2020, en plena pandemia, tuvo en Argentina difusión nacional, porque la verdad es que fue gravísimo, son hechos atroces donde hubieron eh, nada, vejaciones, torturas, según la perspectiva institucional a la que yo represento, un allanamiento ilegal, detenciones ilegales y demás. Y bueno, mi consulta en este punto es eh, desde la antropología, si se podrían tener en cuenta como nosotros lo planteamos en su momento en la querella, como torturas por la pertenencia étnica e inclusive pedimos el agravante por discriminación racial, más allá de que durante la detención ilegal donde estuvieron estas 4 personas siendo golpeadas y demás, los trataban de indios, de mierda, los trataban, bueno, con un montón de insultos peyorativos gravísimos. Eh, una de las chicas eh, que fue detenida ilegalmente, a raíz de los golpes que ella recibió y de las tironeadas de cabello donde la arrastraron por varios metros del pelo largo que ella tenía, que para ella era muy importante, justamente me lo explica a mí cuando yo hablo con ella por su pertenencia étnica, ella se lo tuvo que cortar, sí, al cabello por los moretones y los hematomas que tenía en la cabeza. Nosotros lo presentamos en su momento en la querella como forma de tortura, el hecho de que también ella se haya tenido que cortar el cabello teniendo en cuenta una perspectiva, sí, que represente a la interculturalidad. Bueno, desde la Fiscalía no nos han dado lugar, nosotros estamos próximos a tener juicio. em, Fecha de juicio y me gustaría saber por ahí, porque acá en la zona, yo soy de Chaco, Argentina, no encontramos antropólogos que pudieran eh, darnos lugar a nuestro planteo. Si ellas nos planteaban, yo cuando hablé con esta chica, que inclusive en su momento era menor de edad, cuando sufrió estos vejámenes y estas torturas, ella me comentó que estaba muy angustiada por haberse tenido que cortar el cabello porque para ella el cabello largo significaba una importancia desde sus valores y principios étnicos. Entonces yo quiero saber si desde la antropología existe algún lugar al que nosotros podamos acudir como institución desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco para poder comunicarnos
y poder ofrecer algún tipo de testimonial o prueba que dé cuenta de que esto no simplemente fueron vejaciones, sino que fueron torturas, en este caso, teniendo en cuenta que el concepto de torturas es un poquito más grave, ¿sí? Es el grave daño en la psiquis, ¿sí? De la persona. La gravedad está acá en cuestión, que creo que en este caso particular se dio. Simplemente eso es una pregunta. Sí, doctora, mire, Muchas gracias. no, al contrario, lo mismo que pasa, digamos, en diferentes espacios de formación, pasa en la antropología. Eso hizo que los antropólogos, antropólogas nos fuésemos formando como testigos expertos, en Argentina digo, mirando países con más trayectoria como Brasil, y en el hacer. Por eso creamos la especialización en peritajes antropológicos, cursada por colegas de diferentes provincias, y yo justo en este momento le sugeriría que envíe la consulta al Colegio de Graduados en Antropología. Yo después veo de pasarle el correo electrónico por aquí, porque tenemos la suerte, además, que quien ahora es directora de la especialización en peritajes antropológicos es también presidenta del Colegio de Graduados, es la doctora Eva Musso Papa. Así que el colegio está empezando a plantearse el tema, la especialización busca sistematizarlo también para nuestras formaciones, para nuestros propios debates éticos de qué se puede y qué no se puede hacer en estas situaciones judicializadas, etc. Así que yo ahora busco y le paso, si tengo seguramente el mail del Colegio de Graduados, y creo que podría hacer la consulta ahí, si le parece. Espere que lo Muchísimas busco gracias, acá. Claudia. No, por favor. Espere que lo busco. Alenta mi máquina, pero si les parece, esperamos eso y bueno, me sale tesorería. Ya va, ya va. El colegio ha tratado también de empezar a sistematizar estas experiencias, convocarnos, bueno, organizarnos, ¿no? Porque nos fuimos haciendo los ponchazos. Claudia, no sé si tenés un poquito más de Sí, tiempo o no, cómo sí, sí, estás sí, con tus díganme. compromisos. No, díganme, puedo tomarme, No, sí, a mí me simplemente parece. sumarme por ahí al conversatorio y algunas ideas. Yo recuerdo que creo que en algún trabajo de la propia Morita Carrasco se hablaba que por la propia matriz, digamos, monocultural, incluso había peritajes antropológicos que un poco inspirados en viejas escuelas de la antropología, también tenían este sesgo de una monoculturalidad, ¿no? Entonces, también un poco tener esa precaución, eso por un lado. Y por otro lado también, por eso es muy importante lo que vos decís y también de esta currícula en la Universidad del Comahue, que empieza a generar un poco esa concientización. Por Mm. otro lado, para quienes hacen penal, nosotros en el ámbito provincial recientemente, bueno, se está discutiendo un caso bastante emblemático, que es el caso Buenuleo, pero a ese caso le precede un fallo muy importante por parte del Tribunal de Impugnación, que empieza a instalar algo que a mí me parece que es muy relevante, digamos, para la relación un poco de la conflictividad intercultural y el sistema penal, que obviamente tiene una mirada monocultural del conflicto, y que alude claramente a que el propio sistema penal es discriminatorio. Es decir, cómo y de qué manera el derecho a la no discriminación empieza a tener alguna gravitación, por lo menos para generar alguna conciencia en ese aspecto. Ese es un caso Benuleo, con alguna cita de Binder, por ejemplo, donde se empieza a ver ese tema. Y por otro lado también un poco lo que la inquietud que tenía Sonia, a mí se me ocurre que a partir de las medidas positivas
que le corresponden al Congreso, ahí también puede ser una herramienta a nivel constitucional o de los superiores tribunales de justicia o de las cortes provinciales para que de alguna manera se inste a los poderes legislativos a que empiecen a tratar de dictar la normativa que de alguna manera hable o aluda al pluralismo jurídico. Si bien es cierto que en una acción de esa naturaleza hay que ver también el contexto, quizás en la agenda política actual no sea el mejor contexto, pero sí tener presente que tanto el derecho a la no discriminación como un derecho que, por ejemplo, en el sistema interamericano o también en el sistema de la Comunidad Europea es transversal a todo el sistema, es decir, no solo es una garantía constitucional más, sino que es un principio rector de todo el sistema, como así también el tema de estas acciones positivas del artículo 75, inciso 23, me parece que pueden ser herramientas inspiradoras, esperanzadoras para ir generando conciencia sin perjuicio de todo el trabajo que ya vienen haciendo muy bien en Chubut, o por ahí que decía Roxana también en el ámbito federal, o ustedes a nivel de las currículas universitarias y demás. Simplemente era hacer ese aporte que a mí me parece que tendría que ir por ahí la cosa, ¿no? Sí, gracias, Ariel. Es como en educación, ¿no? Es sumamente importante pensar la interculturalidad como algo transversal. Y esto es algo que, por ejemplo, los pueblos indígenas lo vienen diciendo hace mucho. Es que las sociedades no indígenas piensan que es un derecho, ¿no?, de educación especial para los diferentes. Y en realidad, cuando lo pensamos a nivel de educación, es un derecho de toda la sociedad, ¿no? Porque no es que solo hay diferentes con cultura, todos tenemos determinados estándares culturales. Hay casos que encima son menos visibles, pero que quizás también no hace falta tener un reconocimiento de derechos diferenciados para que a veces un informe antropológico pueda ayudar a entender desde otro lugar el contexto de la ofensa, ¿no? Porque hay distintas moralidades y a veces, bueno, los delitos son delitos en ciertas circunstancias, pero entender el contexto de la ofensa desde esas otras moralidades permite, ¿no?, justiciar la pena o las condiciones de ejecución de la pena, digamos. Y también es pertinente, creo yo, tener esa capacidad. Lo intercultural abarcaría mucho más allá de lo que venimos hablando, que son los derechos diferenciados de los pueblos indígenas, bueno, menos los pueblos afro por constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad conservar, como vos decís, Ariel, la idea que es un principio que debe ser transversal es fundamental, pero todavía es como el horizonte utópico. A veces no logramos ni siquiera que se incorpore esta idea de que haya una justicia para los diferentes. La idea de la transversalidad tiene que ser rectora, pero nos está costando imponer como horizonte general, ¿no? Sí, y el caso Buenuleo, de algún modo, bueno, sí, llegado a un punto no se pudo negar la existencia de la comunidad como era un hecho social, pero después al momento de aplicar, ¿no?, las lógicas, bueno, no habiendo juicio civil, esto entonces penalmente son responsables de. Y en realidad, bueno, qué sé yo, sé que los fueros son distintos, pero habría que a lo mejor dejarlo en suspenso o algo hasta que se vea en el juicio civil cuáles son las historias de conformación de las comunidades, historias que son recurrentes, ¿no?, de despojo y que explican otras formas de ver quiénes son las víctimas en ese caso, ¿no? Por ejemplo, Bueno, históricamente, digo, y no por un evento fundacional, digo, histórica y recurrentemente, porque así como en Chaco lo cuentan muchos integrantes del pueblo Como, del pueblo Huichí o del pueblo Mocoy, ellos saben que los tratan y los maltratan por su cara. Hay contadas de los jóvenes que son impresionantes cuando uno conversa con ellos, ¿no? Andar por los barrios y que van directo a hostigarlos, pegarles, etc.
en otras regiones del país, esas historias de despojo no es que se dieron una vez de manera fundacional, recurren, ¿no? En diferentes momentos históricos. Entonces, bueno, esa historia larga hay que conocerla, entenderla y justipreciarla, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Briones. Gracias, Ariel, por tus comentarios. Y bueno, si le parece bien, doctora, terminamos acá porque me había comentado que tenía otro compromiso. Tampoco hay más comentarios, no hay manos levantadas, así que podemos dar por finalizada la primera conferencia magistral de este nuevo ciclo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Briones. La verdad es que No, muy gracias a ustedes interesante. por la invitación. Un gusto Muy, y bueno, aprendo mucho escuchándolos, mucho, mucho. sí, muy, Gracias. muy interesante el intercambio y el interés de todas y todos aquí, así que gracias a todos aquellos. Bueno, listo, Perdón, entonces, Sebastián, sí, adelante, Selva. perdón, Sí. una cuestión. Le pediría, por favor, si pueden mandar al chat el correo de Antropólogos Argentinos. Ah, lo puse, pero debe haber pasado desapercibido. Lo vuelvo a Ok, poner, a ver. nada más. A ver, Sí, espere. info, ahí lo puso recién, nuevamente. Bueno, Ahí se ve, ahí muchísimas se ve. gracias. Nos Ahí vamos está a perfecto. comunicar. Gracias. ¿Llegaste a copiarlo, Selva, para, digo, no Sí, cerrar ya el... lo copié, ya lo copié. Listo. Muchas gracias. Perfecto, bueno, listo, entonces, Bueno, que terminamos estén aquí. todos bien y todas